El frío viento invernal soplaba con fuerza por las calles de Moscú. La nieve caía lentamente del cielo gris oscuro. Era el año 2019 y la ciudad se preparaba para las fiestas. Hermosas luces colgaban por todas partes. La gente adinerada entraba y salía de tiendas caras. Los coches pasaban y todos parecían tener prisa. Pero en un pequeño rincón cerca de un gran centro comercial, dos niños pequeños estaban sentados sobre una manta sucia. Eran gemelos, de solo 12 años. Se llamaban y tenían los mismos ojos marrones, las mismas caras delgadas y la misma ropa rota. Se abrazaban, intentando entrar en calor. Sus pequeños cuerpos temblaban de frío. No tenían chaquetas, solo suéteres viejos con muchos agujeros, y llevaban casi 2 años viviendo en la calle. Su madre había muerto cuando tenían 10 años. Era una mujer amable que trabajaba como limpiadora en una escuela de música. Nunca tuvo mucho dinero, pero amaba a sus hijos más que a nada en el mundo. Su padre los abandonó cuando eran pequeños. Nadie sabía a dónde había ido. Tras la muerte de su madre, los niños no tenían familia que los cuidara. Los trabajadores sociales llegaron y los llevaron a un orfanato, pero la vida allí era muy dura. Los niños mayores solían golpearlos y robarles la comida. A los trabajadores no les importaban. Así que una noche, los gemelos huyeron. Pensaron que la calle sería mejor que ese terrible lugar. Pero se equivocaron. La vida en la calle era aún más dura. Cada día era una lucha por la supervivencia. Tenían que encontrar comida, un lugar donde dormir y protegerse de la gente mala. A veces encontraban pan viejo en la basura. A veces, la gente amable les daba algunas monedas, pero la mayoría de los días se iban a dormir con el estómago vacío. Hoy era uno de esos días malos. No habían comido nada desde la mañana anterior. El estómago hacía ruidos fuertes, se sentían mareados por el hambre. Observaban a los ricos pasar junto a ellos. Algunos ni siquiera los miraban. Otros los miraban con asco, como si fueran animales sucios. Algunos tiraban 1 o 2 monedas, pero nunca era suficiente. Cerca del centro comercial, había una panadería famosa. El olor a pan y pasteles recién hechos salía cada vez que alguien abría la puerta. Para los gemelos, este olor era maravilloso y doloroso a la vez. Les recordaba tiempos mejores cuando su madre vivía. Ella solía comprarles un pastelito cada año en su cumpleaños. Ese recuerdo ahora parecía un sueño. El dueño de la panadería era un hombre corpulento llamado. Tenía la cara redonda, un bigote espeso y ojos pequeños. Era conocido por ser un hombre duro y frío. No le gustaba que la gente pobre se acercara a su tienda. Pensaba que eran malos para su negocio. Muchas veces había ahuyentado a los gemelos con palabras de enojo. Pero hoy los chicos tenían demasiada hambre como para preocuparse. Caminaron lentamente hacia la puerta de la panadería. Podían ver el hermoso pan dentro a través del escaparate. Panes dorados, panecillos suaves y pasteles dulces se exhibían como tesoros. Con los ojos llenos de lágrimas. Tenía tanta hambre que le dolía todo el cuerpo. Tomó la mano de su hermano y dijo en voz baja, «Preguntémosle una vez más. Quizás hoy nos ayude». Empujaron la pesada puerta y entraron. El aire cálido les golpeó el rostro helado. Era una sensación celestial. La panadería estaba llena de clientes. Mujeres bien vestidas elegían pasteles. Hombres con abrigos caros esperaban sus pedidos. Todos parecían limpios, sanos y felices. Al ver entrar a los 2 chicos sucios, se le enrojeció la ira. Caminó hacia ellos con paso pesado. «¿Qué hacen aquí otra vez?», gritó. «Les dije muchas veces que se alejaran de mi tienda. Están asustando a mis clientes». Los clientes se giraron para mirar. Algunos hicieron muecas de disgusto. Otros susurraron entre sí. Una mujer se tapó la nariz con la mano como si el chico oliera mal. Dio un paso adelante con valentía. Su voz era baja pero firme. «Señor, por favor. No hemos comido en 2 días. Tenemos mucha hambre. Por favor,
Danos solo un pequeño trozo de pan. Haremos lo que sea por él. Limpiaremos tu piso. Llevaremos tus cajas. Por favor, señor. Rió con una risa fría y malvada. Trabaja tú. ¿Qué pueden hacer dos pequeñas ratas callejeras? Ni siquiera pueden mantenerse limpios. Sal de mi tienda ahora mismo antes de que llame a la policía. De repente, habló. Su voz estaba débil por el hambre. Pero había algo especial en sus ojos. Señor, sabemos tocar el piano. Nuestra madre nos enseñó. Era limpiadora en una escuela de música y aprendió observando a los profesores. Nos enseñó todo lo que sabía. Por favor, déjanos tocar para ti. Si te gusta, danos un poco de pan. Si no te gusta, nos iremos y no volveremos. Toda la panadería se quedó en silencio por un momento. Entonces todos comenzaron a reír. Los clientes rieron. Rieron más fuerte. El sonido de su risa era cruel y agudo. Piano, dijo agarrándose el estómago. ¿Ustedes dos, sucios mendigos, quieren tocar el piano? Eso es lo más gracioso que he oído en todo el año. ¿Qué sigue? Lo tocarán. En la sala de conciertos de Moscú, un hombre con un traje elegante se rió y dijo, quizás piensen que el piano es como un cubo de basura. Solo necesitan golpearlo. Una mujer con un gran abrigo de piel añadió, estos niños de la calle dirían cualquier cosa por comida. Probablemente ni siquiera sepan cómo es un piano. La risa continuó. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la divertida escena. Los gemelos se quedaron allí, con la cara roja de vergüenza. Pero no huyeron. Habían aprendido hacía mucho tiempo que huir no solucionaba nada. Miró a su hermano. En esa mirada, compartieron un secreto que nadie más conocía. Un secreto que los había mantenido a flote en los momentos difíciles. Un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Lo que nadie en esa panadería sabía era que estos dos niños pequeños, hambrientos y sucios, no eran solo mendigos. Había algo extraordinario, algo que ni siquiera ellos comprendían del todo. Su madre no solo les había enseñado a tocar el piano. Había descubierto algo mágico en ellos. Un regalo tan excepcional, tan poderoso que pronto conmocionaría al mundo entero. Pero por ahora, solo eran dos niños hambrientos en una panadería, a los que se burlaban quienes los consideraban insignificantes. Afuera, la nieve seguía cayendo. El cálido olor a pan impregnaba el aire y las risas de la gente cruel resonaban por la habitación. Finalmente, dejó de reír y se secó los ojos. Está bien, dijo con una sonrisa malvada. Esto será entretenido. Hay un piano viejo en la trastienda. A veces lo usamos para fiestas pequeñas. Adelante, pequeños mendigos. Muéstrenos su gran talento. Sorprendanos a todos. Pronunció la última palabra con gran sarcasmo. Los clientes se reunieron a su alrededor, sin dejar de reír y hacer bromas. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos. Todos esperaban ver a dos niños de la calle tontos haciendo el ridículo. Esperaban reírse aún más. Esperaban que esta fuera la broma del día. Pero estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Algo que los haría avergonzarse de su risa. Algo que recordarían durante años. Los gemelos caminaron lentamente hacia la trastienda, de la mano. Sus corazones latían con fuerza. Este era su momento, su oportunidad de demostrar que no eran simples ratas callejeras. Eran más, mucho más. Y en tan solo unos minutos, todos en esa panadería lo entenderían. El mundo estaba a punto de descubrir la increíble verdad sobre los gemelos mendigos con un regalo que nadie esperaba. La trastienda de la panadería estaba polvorienta y fría. Sillas viejas estaban apiladas en un rincón. Cajas de harina y azúcar estaban apiladas contra las paredes. En medio de la habitación había un viejo piano negro. Estaba cubierto con un paño blanco que se había vuelto gris por el polvo. Nadie lo había tocado en mucho tiempo. Unos 15 clientes siguieron a los gemelos a la sala. Seguían riendo y bromeando.
Alguien había encendido las luces brillantes para que todos pudieran ver con claridad. Los teléfonos seguían grabando. Pensaron que sería un gran entretenimiento para sus redes sociales. Caminar lentamente hacia el piano. Sus pequeñas manos temblaban, pero ya no por el frío. Estaba nervioso. Esto no era como tocar en su escondite secreto. Esto era frente a gente que los odiaba, gente que quería verlos fracasar. Se paró junto a su hermano. Le puso la mano en el hombro y la apretó suavemente. No necesitaban palabras. Se entendían a la perfección. Habían practicado juntos durante miles de horas en lugares secretos por toda la ciudad, en edificios abandonados, en iglesias vacías a altas horas de la noche. En cualquier lugar donde encontraran un piano, practicaban. Su madre, María, había sido una mujer sencilla con un hermoso sueño. Trabajaba como limpiadora en el Conservatorio de Moscú, una de las escuelas de música más famosas del mundo. Todos los días limpiaba las salas de práctica mientras los estudiantes tocaban la música más hermosa. Se enamoró del piano. Se quedaba después del trabajo y observaba a los profesores dar clases a través de las ventanas de cristal. Poco a poco, aprendió a tocar canciones sencillas al principio, luego piezas más complejas. Nunca fue una gran artista, pero tenía algo más importante que la habilidad: pasión. Y cuando nacieron sus gemelos, notó algo extraño en ellos. Los babis dejaban de llorar cada vez que escuchaban música de piano. Se volvían más tranquilos y concentrados. A medida que crecían, mostraron un interés inusual por los sonidos y los ritmos. A los 3 años, María supo que sus hijos eran especiales. Empezó a enseñarles todo lo que había aprendido. Los niños aprendieron más rápido de lo que ella podía enseñarles. A los 5 años, tocaban canciones que ella no podía tocar. A los 7, tocaban piezas clásicas que les llevó años dominar. Sus pequeños dedos se movían con una velocidad y una gracia que parecían imposibles. María sabía que estaba criando a 2 prodigios. Pero era pobre. No podía permitirse clases de verdad. O un piano propio. Así que hizo un trato con el guardia nocturno del conservatorio. Ella limpiaría su puesto y le llevaría la cena todas las noches. A cambio, él les permitiría a ella y a los chicos colarse en las salas de práctica después de que todos se fueran. Los gemelos practicarían durante horas mientras María escuchaba con lágrimas de alegría en los ojos. Cuando María enfermó, supo que se estaba muriendo. El cáncer se había extendido demasiado rápido por su cuerpo. En sus últimos días, les hizo prometer algo a sus hijos. Nunca abandonen la música, les susurró. El mundo intentará quebrarte. La gente se reirá de ti. Te dirán que los niños pobres no pueden ser grandes. Pero tienes un don de Dios. Prométeme que algún día lo compartirás con el mundo. Los chicos lo prometieron. E incluso después de su muerte, incluso después de escapar del orfanato, incluso viviendo en la calle, nunca olvidaron esa promesa. Encontraron pianos en iglesias, escuelas, vestíbulos de hoteles a altas horas de la noche. Se colaban y practicaban. La música era su única conexión con su madre, su única esperanza de un futuro mejor. Ahora, de pie en esa habitación polvorienta con gente cruel observándolos, estaban a punto de cumplir su promesa. Se sentaron en el viejo banco, se sentaron a su lado. El banco estaba frío y duro, levantó la tapa del teclado lentamente. Las teclas blancas y negras parecían ligeramente amarillentas por el paso del tiempo. Presionó una tecla suavemente. La nota sonó clara y hermosa. El piano era viejo, pero aún estaba en buen estado. Se cruzó de brazos y sonrió. Bueno, estamos esperando. Muéstranos tu increíble talento. La gente rió de nuevo. Los gemelos se miraron. Una vez más. Luego cerraron los ojos. Respiraron hondo juntos. Y comenzaron a tocar. Las primeras notas llenaron la sala. Eran suaves, delicadas, como un susurro. La risa se fue apagando poco a poco mientras la gente intentaba comprender lo que oían.
¿De verdad venía de esos dos niños sucios? La pieza que tocaron fue el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Era una de las piezas más hermosas y emotivas jamás escritas. Requería no solo habilidad técnica, sino una profunda comprensión del sentimiento y la expresión. Los pianistas profesionales pasaron años intentando dominarla. Pero de los dedos de estos gemelos hambrientos surgió una música que parecía de otro mundo. Sus manos se movían juntas en perfecta armonía, como si compartieran una sola mente, tocaban la melodía principal con la mano derecha, mientras que la izquierda creaba la suave base, añadía hermosos adornos y apoyaba la armonía. La música fluía como agua, como lágrimas, como recuerdos de amor y pérdida. Cada nota llevaba emoción. Cada pausa tenía un significado. El viejo piano cobró vida bajo su tacto. Cantó, lloró, susurró secretos que las palabras jamás podrían revelar. La gente en la habitación dejó de moverse. Se quedaron boquiabiertas. Los teléfonos que grababan para reírse ahora capturaban algo completamente diferente, algo mágico, algo que luego sería visto por millones de personas en todo el mundo. La sonrisa se desvaneció lentamente. Sus brazos cayeron a los costados. Sus pequeños ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca había escuchado música como esta en toda su vida. Ni en la radio, ni en la televisión, ni siquiera en las salas de conciertos. Lo que escuchaba ahora estaba más allá de todo lo que podía entender. Una mujer al fondo comenzó a llorar en silencio. El hombre del traje elegante se llevó la mano al corazón. Podía sentir algo que se rompía dentro de él. Todos los muros que había construido alrededor de su corazón se derrumbaban. Recordó a su propia madre, que había fallecido hacía muchos años. Recordó cómo la había tratado mal en sus últimos días. La música le estaba arrancando esos recuerdos. Los gemelos tocaron en su propio mundo. Para ellos, esto no era una actuación. Era una conversación con su madre. Era una oración. Era un grito de dolor y una canción de esperanza, todo mezclado. Años de hambre, noches frías, palabras crueles y sueños rotos se derramaban entre sus dedos. Cuando terminaron el nocturno, hubo un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. La última nota quedó suspendida en el aire como un fantasma que no quería irse. Entonces, sin pausa, comenzaron una nueva pieza. Esta vez, era más rápida, más potente. Era la rapidez húngara número 2. Esta era una pieza tan difícil que muchos pianistas profesionales tenían miedo de tocarla. Requería velocidad, potencia y precisión que parecían casi sobrehumanas. Los gemelos atacaron el piano con una energía increíble. Sus dedos volaban sobre las teclas tan rápido que se convertían en un borrón. La música explotó por la sala como truenos y relámpagos. La gente se quedó sin aliento. Algunos retrocedieron en estado de shock. ¿Cómo podían unos niños tan pequeños y débiles producir un sonido tan potente? La pieza pasó de fuerte a suave, de rápida a lenta, de la alegría a la tristeza. Era como una historia completa contada en música, una historia de lucha y victoria, de oscuridad y luz, de muerte y vida. Cuando llegaron a las últimas cuerdas, el sudor les corría por la cara. Sus pequeños cuerpos temblaban por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una luz que el hambre no podía apagar, una luz que la pobreza no podía ocultar. Sonó la última cuerda. El silencio llenó la habitación una vez más. Entonces sucedió algo que los gemelos nunca esperaron. El panadero grande, frío y cruel, que los había llamado ratas callejeras, cayó lentamente de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro redondo. Todo su cuerpo temblaba con sollozos. «Perdóname», susurró. «Por favor, perdóname». Uno a uno, los clientes comenzaron a aplaudir. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes hasta que fue como un terremoto de sonido. La gente lloraba y aplaudía al mismo tiempo. Gritaban, «¡Bravo! ¡Asombroso e increíble!».
La mujer del abrigo de piel corrió hacia adelante y abrazó a los gemelos. Lo siento mucho, lloró. Siento mucho haberme reído de ustedes. Son ángeles. Son puros ángeles. El hombre del traje elegante sacó su billetera. Sacó todo el dinero que tenía, cientos de dólares, y los apretó en sus pequeñas manos. Tómenlo, dijo. Tomen todo. Mereces mucho más. Miró el dinero en sus manos. Nunca había visto tanto dinero en su vida. Pero eso no fue lo que lo hizo llorar. Lo que lo hizo llorar fue la mirada en los ojos del hombre. Era respeto. Verdadero respeto. Algo que no había visto en nadie más que en su madre. Apretó la mano de su hermano con fuerza. Sus corazones estaban llenos. Por primera vez en 2 años, alguien los había mirado y había visto su valor. No ratas callejeras, ni mendigos, ni basura, sino seres humanos con almas hermosas. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas. Caminó hacia los gemelos y volvió a caer de rodillas. Tomó sus manos sucias entre las suyas. Me equivoqué, dijo. Me equivoqué muchísimo. Por favor, déjenme ayudarlos. Vengan conmigo. Les daré comida. Les daré ropa de abrigo. Les daré un lugar donde quedarse. Lo que necesiten, se los daré. Los gemelos se miraron. ¿Podría ser real? ¿Su pesadilla finalmente estaba terminando? ¿O era otra broma cruel? Pero cuando lo miraron a los ojos, vieron algo genuino. El hombre frío y duro había desaparecido. En su lugar había un ser humano destrozado que acababa de aprender una importante lección sobre juzgar a los demás. Lo que nadie sabía aún era que este momento se estaba compartiendo por todo Internet. Los videos se estaban volviendo virales y muy pronto el mundo entero sabría de los gemelos mendigos que silenciaron una habitación llena de burladores con nada más que un viejo piano y un regalo del cielo. Su historia apenas comenzaba. Cumplió su promesa. Esa misma noche, los llevó a su casa. Vivía en un cálido apartamento encima de su panadería con su esposa y su hija adolescente. Al ver a los 2 niños sucios y delgados, los abrazó de inmediato. No le importó su olor ni su ropa rota. Solo vio a 2 niños que necesitaban amor. Les dio sopa caliente y pan fresco. Los gemelos comieron despacio, con los ojos llenos de lágrimas con cada bocado. Habían olvidado lo que se sentía comer en una mesa de verdad, estar abrigados, estar seguros, observarlos con el corazón roto. ¿Cómo pudo haber pasado junto a niños como estos en la calle sin pensarlo 2 veces? Después de cenar, los llevó al baño. Llenó la bañera con agua tibia y los dejó en remojo todo el tiempo que quisieron. La suciedad y el dolor de 2 años se fueron desvaneciendo poco a poco. Les dio ropa limpia que también les pertenecía. La ropa les quedaba grande, pero era suave y cálida. Esa noche, los gemelos durmieron en una cama de verdad por primera vez en 2 años. Se abrazaron, temiendo que si se soltaban, este sueño terminaría. Pero cuando despertaron a la mañana siguiente, seguían allí, abrigados, a salvo. Era real, pero no sabían que mientras dormían, algo increíble estaba sucediendo en todo el mundo. Los videos de la panadería se habían extendido como la pólvora. El primer video lo publicó la mujer del abrigo de piel. Lo había titulado Niños de la calle silenciaron a todos con su piano. Sigo llorando. En 3 horas, tenía 1 millón de visitas. Por la mañana, tenía 10 millones. Otras personas que estaban allí publicaron sus propios videos. Cada uno mostraba un ángulo diferente de la actuación. El video de caer de rodillas se convirtió en el más compartido. Los sitios web de noticias recogieron la historia. Los canales de televisión comenzaron a hablar de ello. Al mediodía, el piano de los gemelos mendigos era el tema más popular del mundo. Los periodistas comenzaron a llegar a la panadería. Querían conocer a los gemelos. Querían entrevistarlos. Camiones de televisión estacionados afuera del edificio. Cámaras por todas partes. Estaba impactado. No tenía ni idea de qué hacer. Llamó a los gemelos.
Les había dado un teléfono móvil sencillo esa mañana y les dijo que se quedaran dentro del apartamento. Pero los gemelos lo veían todo desde la ventana. Vieron a la multitud reunirse abajo. Vieron sus propias caras en la televisión y encendieron el portátil que les habían prestado. Se buscaron a sí mismos y encontraron millones de resultados. Personas de todo el mundo hablaban de ellos, comentaban sus videos y compartían su historia. Los mensajes llovían. Por todas partes. Músicos famosos publicaban sobre ellos. Directores de orquesta pedían conocerlos. Empresarios adinerados se ofrecían a financiar su educación. El Conservatorio de Moscú, la misma escuela donde su madre había trabajado como limpiadora, emitió un comunicado oficial ofreciéndoles becas completas. Pero no toda la atención fue buena. Algunos no creyeron la historia. Dijeron que era falsa. Dijeron que los gemelos eran actores profesionales. Dijeron que todo era un truco publicitario planeado para la panadería. Estas personas escribieron comentarios crueles y grabaron videos crueles. Exigieron pruebas de que los gemelos eran en realidad niños de la calle sin educación. Los gemelos leyeron algunos de estos comentarios y sintieron un gran pesar. Incluso ahora, incluso después de todo, la gente dudaba de ellos a través del portátil en la cama, furiosos. ¿Por qué no pueden creernos?, gritó. ¿Por qué siempre piensan lo peor de nosotros? Abrazó a su hermano. Porque eso es lo que hace la gente, dijo en voz baja. Tampoco nos creyeron en la panadería. Teníamos que demostrar nuestra valía. Tendremos que demostrarnos a nosotros mismos una y otra vez. Así es para gente como nosotros. Más tarde ese mismo día, una mujer llamada doctora nos contactó. Era la directora del Conservatorio de Moscú. Había visto los videos cientos de veces. Se los había mostrado a todos los profesores de la escuela. Todos estaban en shock. Algunos lloraron. Algunos no podían creer lo que veían. Esos niños tienen algo que no se puede enseñar. La doctora nos dijo por teléfono que la habilidad técnica se puede entrenar. Pero lo que tienen es mucho más profundo. Es una conexión con la música que solo aparece una vez en una generación, quizás una vez en un siglo. Necesito conocerlos. Por favor. Accedió a llevar a los gemelos al conservatorio al día siguiente. Esa noche se sentó con ellos y les explicó todo lo que estaba sucediendo. Los gemelos escucharon con los ojos muy abiertos. No podían entender cómo sus vidas habían cambiado tan rápido. Hace solo 2 días se morían de hambre en las calles. Ahora, gente de todo el mundo sabe sus nombres. ¿Estás seguro de que esto es real?, preguntó. Tal vez cambien de opinión. Tal vez se den cuenta de que no somos tan especiales. Tomó su mano. Te vi jugar con mis propios ojos. Dijo, sentí algo que nunca antes había sentido. Eres especial. Tu madre lo sabía. Y ahora el mundo también empieza a saberlo. No tengas miedo. No tienes nada que demostrarle a nadie. Simplemente sed vosotros mismos. A la mañana siguiente, los gemelos fueron al Conservatorio de Moscú. Era un hermoso edificio antiguo con altas columnas y grandes ventanales. El corazón de los gemelos latía con fuerza mientras subían las escaleras de piedra. Allí había trabajado su madre. Allí había aprendido a amar la música. Allí había comenzado realmente su viaje, aunque entonces no lo supieran. La doctora los esperaba en la entrada. Era una mujer alta de unos 60 años, con cabello plateado y amables ojos azules. Cuando los vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Conocía a su madre. María había limpiado su consultorio durante muchos años. Recordó a una mujer tranquila que siempre tarareaba canciones mientras trabajaba. Tu madre hablaba mucho de ti, dijo la doctora en voz baja. Estaba tan orgullosa de ti. Me contaba lo rápido que aprendías. Siempre quise oírte tocar, pero estaba demasiado ocupada. Nunca me lo perdonaré. Los guió por los largos pasillos del conservatorio. Cuadros de compositores famosos colgaban de las paredes. Bustos de grandes músicos se alzaban sobre pedestales.
Las gemelas reconocieron muchos de los nombres por las piezas que interpretaban. Chopin. Estos eran sus héroes, sus maestros a través de la música. Llegaron a una gran sala de recitales. Era la sala más grande que las gemelas habían visto jamás. Filas y filas de asientos de terciopelo rojo daban a un gran escenario. Y en ese escenario se alzaba el piano más hermoso que jamás habían visto. Un piano de cola de concierto negro pulido que brillaba bajo las intensas luces. Unas 50 personas estaban sentadas entre el público. Eran profesores, músicos, críticos y periodistas. Todos habían venido a presenciar este momento para ver si los videos virales eran reales. Para ver si estos niños de la calle realmente tenían el don del que todos hablaban. La doctora se volvió hacia los gemelos. Este es su escenario ahora, dijo. Toquen lo que quieran. Muéstrenles lo que le mostraron al mundo en esa panadería. No se pongan nerviosos. Su madre los está mirando desde arriba. Los gemelos caminaron lentamente hacia el escenario. Sus viejos zapatos hacían suaves ruidos en el suelo de madera. Subieron los escalones y se acercaron al piano, tocaron su suave superficie. Era fresco y perfecto. Podía sentir la historia en su interior, las miles de manos que lo habían tocado antes que él. Se sentaron juntos en el banco como siempre. El público guardó silencio. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Todos los corazones esperaban. Los gemelos cerraron los ojos. Pensaron en su madre. Pensaron en su dulce voz enseñándoles cada nota. Pensaron en su sonrisa cuando tocaban algo hermoso. Pensaron en sus lágrimas la noche en que, diciéndoles que nunca se rindieran. Entonces abrieron los ojos, se miraron y comenzaron a tocar. Esta vez eligieron una pieza que nunca habían tocado en público. Era una pieza que su madre amaba muchísimo. Una pieza que solía tararear mientras limpiaba. Era Clarel on Moonlight. Las primeras notas flotaban en el aire como sueños. Suaves, delicadas, llenas de anhelo. La música pintaba imágenes de jardines iluminados por la luna, de noches apacibles, de amor que nunca muere. Cada persona del público sintió algo conmoverse en sus corazones. Las gemelas tocaron juntas en perfecta unidad. Sus pequeños dedos creaban sonidos que parecían imposibles, sonidos que hacían llorar a hombres adultos, sonidos que ablandaban corazones duros. Cuando la última nota se desvaneció, se hizo un silencio absoluto. Entonces, toda la sala estalló en aplausos. Todos se pusieron de pie. Los aplausos continuaron, resonando por el gran salón. Algunos gritaban, otros lloraban, algunos no podían creer lo que acababan de presenciar. La doctora subió al escenario con lágrimas en los ojos. Tomó a las gemelas en brazos y las abrazó con fuerza. «Bienvenidos a casa», susurró. «El sueño de tu madre por fin se ha hecho realidad». Las gemelas miraron al público de pie. Miraron el hermoso piano. Se miraron la una a la otra y, por primera vez desde la muerte de su madre, sintieron esperanza. Una esperanza real. Esa que ilumina las noches más oscuras y reconforta los corazones más fríos. Su nueva vida apenas comenzaba. Pero no tenían ni idea de que les aguardaban desafíos aún mayores. La fama puede ser una bendición, pero también una maldición. Y había gente en el mundo que no quería ver triunfar a dos niños de la calle. La mayor prueba de sus vidas aún estaba por llegar. Las semanas posteriores a su actuación en el conservatorio fueron un torbellino. Las gemelas se matricularon oficialmente como estudiantes del Conservatorio de Moscú con becas completas y comenzaron el proceso legal para convertirse en sus padres adoptivos. Por primera vez en sus vidas, los chicos tenían un hogar, una familia y un futuro reales. Pero la fama les trajo desafíos que nunca imaginaron. Dondequiera que iban, la gente los reconocía. No podían caminar por la calle sin que alguien les pidiera fotos o autógrafos. Los periodistas los seguían constantemente. Las revistas querían entrevistarlos. Los programas de televisión los invitaban.
Fue abrumador para dos chicos que habían pasado años intentando ser invisibles solo para sobrevivir. Parte de la atención recibida fue maravillosa. Fans les enviaron cartas de todo el mundo. Niños que luchaban con sus propios problemas les escribieron para decirles que los gemelos les habían dado esperanza. Padres de niños enfermos enviaron videos de sus hijos sonriendo mientras escuchaban las actuaciones de los gemelos. Estos mensajes los hicieron llorar de alegría. Se dieron cuenta de que su música podía sanar corazones. Pero la fama también tenía un lado oscuro. No todos estaban contentos con su éxito. Algunos estudiantes del conservatorio estaban celosos. Habían entrenado durante años con profesores caros y el mejor equipo. Provenían de familias adineradas que lo habían invertido todo en su educación musical. Y ahora, dos niños de la calle sin formación académica acaparaban toda la atención. Un grupo de estudiantes mayores, liderado por un joven llamado, les dificultaba la vida a los gemelos. Tenía 18 años y provenía de una de las familias más ricas de Rusia. Su padre era un poderoso empresario que había donado millones al conservatorio. Tenía talento, pero también era arrogante. Creía que merecía ser la estrella, no dos huérfanos sin hogar. Empezó a difundir rumores sobre los gemelos. Les dijo a otros estudiantes que los vídeos virales estaban editados. Dijo que los gemelos usaban pistas de acompañamiento. Afirmó que habían recibido entrenamiento secreto de entrenadores profesionales y que mentían sobre su pasado. Algunos estudiantes le creyeron. Empezaron a evitar a los gemelos. Susurraban a sus espaldas. Pero aún no se había decidido nada. Una noche, los gemelos estaban practicando en una pequeña sala del conservatorio. Se preparaban para un importante recital que tendría lugar en 2 semanas. El doctor había invitado a algunas de las personas más importantes del mundo de la música clásica. Productores discográficos, organizadores de conciertos y músicos famosos acudían a ver a los gemelos. Mientras practicaban, sus amigos entraron a escondidas en la habitación, agarraron la partitura de los gemelos y la rompieron en pedazos. Se tiraron al suelo y rieron mientras intentaban ayudar a su hermano a levantarse. Luego se acercaron a su rostro. «Escucha con atención, rata callejera», dijo con frialdad. «No perteneces aquí. Tuviste suerte con un video viral, pero la suerte no dura. Si intentas actuar en el recital, me aseguraré de que todos sepan que son unos fraudes. Mi padre tiene amigos en todos los periódicos y canales de televisión. Puede hacerte desaparecer tan rápido como apareciste. Regresa a las calles, donde perteneces». Los gemelos estaban conmocionados. Caminaron a casa esa noche en silencio. Tenía el brazo magullado por la caída. No podía dejar de pensar en las amenazas. ¿De verdad corrían peligro? ¿Podría la familia destruir todo por lo que habían trabajado? Esa noche no pudieron dormir. Se quedaron en la cama mirando al techo. Finalmente habló. «Quizás no deberíamos hacer el recital», susurró. «Quizás sea demasiado peligroso». Se giró para mirar a su hermano. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Es eso lo que mamá querría que renunciáramos porque un matón rico nos amenazó? No nos rendimos cuando nos moríamos de hambre. No nos rendimos cuando la gente se reía de nosotros. No podemos rendirnos ahora. Sabía que su hermano tenía razón. Pero el miedo era real. Eran solo niños en un mundo de adultos poderosos. ¿Qué podían hacer contra alguien como papá? Al día siguiente contaron lo sucedido. Su cara se puso roja de ira. Quiso ir directo al conservatorio y confrontarlo, pero lo detuvieron. Pelearse no ayudaría a nadie. Tenían que ser inteligentes. Llamaron a la doctora y le contaron todo. La doctora estaba furiosa. Inmediatamente la llamaron a su consultorio. Ella le advirtió que el acoso no se toleraba en el conservatorio. Si causaba más problemas, lo expulsarían sin importar cuánto dinero hubiera donado su familia. Salió de su consultorio con una sonrisa. No le tenía miedo al doctor. Su padre era demasiado poderoso. Tenía otros planes.
Llegó el día del recital. La sala de conciertos estaba repleta de invitados importantes. El doctor había invitado personalmente a críticos musicales, ejecutivos de sellos discográficos e incluso a algunos miembros del gobierno ruso. Esta era la noche más importante de las jóvenes vidas de los gemelos. Llegaron temprano para practicar en el piano de cola. Repasaron sus piezas una vez más, sus dedos bailando sobre las teclas con facilidad. Todo parecía perfecto. Pero cuando regresaron a su camerino para cambiarse, se encontraron con una imagen terrible. Su ropa estaba destrozada. Alguien había manchado sus trajes nuevos con tinta. Sus zapatos estaban destrozados. Y en el espejo, escrito con lápiz labial rojo, estaba la frase: «Vuelvan a la basura de donde vinieron». Cayó de rodillas. Todas las emociones que había estado conteniendo salieron a raudales. Empezó a llorar, su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. Se quedó paralizado, mirando fijamente las palabras en el espejo. Sintió rabia, tristeza y desesperación a la vez, y corrió a la habitación al oírlo llorar. Al ver lo sucedido, se tapó la boca en estado de shock y apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «La función es en 1 hora», dijo en voz baja. «No hay tiempo para comprar ropa nueva». La doctora apareció en la puerta. Había oído el alboroto. Al ver la ropa destrozada y el mensaje de odio, sus ojos se llenaron de lágrimas de ira. Supo de inmediato quién era el responsable, pero demostrarlo sería imposible. «Podemos cancelar la función», dijo en voz baja. «Podemos explicarles a los invitados lo que pasó. Lo entenderán». De repente, levantó la vista. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Una determinación férrea, un fuego que ardía con más fuerza que todo el dolor y el miedo. «No», dijo con firmeza. «No cancelaremos. Actuaremos esta noche». Todos lo miraron sorprendidos. «Pero su ropa está arruinada», dijo. «¿Qué se pondrán?». Caminaron hasta la esquina de la habitación donde habían dejado su vieja mochila. Dentro estaban las únicas cosas que conservaban de su tiempo en la calle. Sus suéteres rotos, sus pantalones desgastados, la misma ropa que llevaban el día que entraron en su panadería. «Nos pondremos esto», dijo. «Saldremos a ese escenario luciendo exactamente como somos. Niños de la calle, huérfanos, sobrevivientes. Quieren recordarnos de dónde venimos. Bien, se lo recordaremos al mundo entero. Y entonces les demostraremos que no importa de dónde vengas. Solo importa en quién decides convertirte». Dejó de llorar. Miró a su hermano y se levantó lentamente. Comprendió que esto ya no era solo una actuación. Esto era una declaración, una batalla que iban a ganar. 1 hora después, 2 niños pequeños subieron al gran escenario del Conservatorio de Moscú. El público se quedó sin aliento al verlos. Todos esperaban ver a los gemelos con ropa elegante, con el aspecto de jóvenes músicos de verdad. En cambio, vieron a 2 niños delgados con suéteres rotos y pantalones remendados. Vieron agujeros en sus zapatos. Vieron ropa de mendigos. Hubo un murmullo confuso en el público. Algunos se preguntaban si era una broma. Otros miraban sus programas, comprobando si estaban en el evento correcto. Pero los gemelos se acercaron al piano. Con la cabeza bien alta. Se sentaron juntos en el banco, como siempre. Hablaron por el micrófono que había sido colocado cerca del piano. «Hace 2 meses, no teníamos comida. Dormíamos en portales. La gente nos llamaba basura. Ratas callejeras. Algunos todavía nos llaman así. Esta noche tocamos para todos aquellos a quienes les han dicho que no son nada. Para todos aquellos de quienes se han reído. Para todos aquellos que han sido oprimidos. Esta música es para ustedes». El público guardó silencio. Todos escuchaban. Y entonces los gemelos comenzaron a tocar. Lo que siguió fue la actuación más impactante que nadie en esa sala hubiera presenciado jamás.
Tocaron arreglos para piano del concierto número 2 que hicieron temblar las paredes e hicieron vibrar las lámparas de araña. Tocaron con una emoción tan cruda, tan real, que incluso los críticos más fríos se conmovieron hasta las lágrimas. Cuando terminaron, el público no se limitó a aplaudir. Rugió. La ovación de pie duró 15 minutos. La gente lloraba a lágrima viva. Los periodistas ya estaban escribiendo en sus teléfonos, preparando sus artículos. Los ejecutivos discográficos competían por ser los primeros en llegar a los gemelos con ofertas de contrato. En algún lugar del fondo de la sala, sentado solo, su rostro estaba pálido. Su plan había fracasado. En lugar de destruir a los gemelos, los había hecho más poderosos que nunca. Se levantó y salió en silencio, sabiendo que su oportunidad de brillar había sido robada para siempre. Pero a los gemelos no les importó. Mientras estaban en el escenario, tomados de la mano y saludando a la multitud que los vitoreaba, solo pensaban en una persona, su madre. En algún lugar arriba, sabían que sonreía. Su sueño finalmente se había hecho realidad. Sus hijos le habían demostrado al mundo que el amor y el talento pueden con todo. Esta noche sería recordada en la historia de la música durante años. Pero para Anne, era solo un paso más en su increíble viaje. Aún les esperaban mayores desafíos y mayores triunfos. La actuación con la ropa rota se volvió legendaria. Los videos se difundieron por internet más rápido que su primer momento viral. Los canales de noticias de todo el mundo cubrieron la historia. Las portadas de revistas mostraban fotos de los gemelos al piano con sus suéteres harapientos. Los titulares decían: los huérfanos prodigios que convirtieron el dolor en música, y los niños de la calle muestran al mundo lo que significa el verdadero talento. Las ofertas llovieron de todas partes. Las salas de conciertos más famosas de Europa los querían para actuar. Las discográficas ofrecían contratos millonarios. Los programas de entrevistas pedían entrevistas a gritos. Familias adineradas se ofrecieron a adoptarlos y darles una vida de lujo. Pero los gemelos se negaron a irse, y estas personas sencillas les abrieron el corazón cuando nadie más lo hizo. Ningún dinero podía reemplazar ese amor. La doctora trabajó con esmero para proteger a los niños de la explotación. Los ayudó a firmar con una respetada representante llamada Anna. Anna era una expianista de concierto que se había retirado tras una lesión. Entendía el mundo de la música y se preocupaba genuinamente por los gemelos. Se aseguró de que cada decisión priorizara su educación y salud emocional. 6 meses después del famoso recital, los gemelos recibieron una invitación que lo cambió todo. La Orquesta Filarmónica de Viena, una de las orquestas más importantes del mundo, los invitó a actuar en su concierto anual de Año Nuevo. Este concierto fue visto por millones de personas en todo el mundo. Era el mayor honor que un joven músico podía recibir. Los gemelos no podían creerlo. Viena era el corazón de la música clásica. Y tantos grandes compositores habían caminado por esas calles para interpretar sus canciones. Parecía un sueño. No se atrevieron a soñar. Pero esta oportunidad trajo consigo una enorme presión. Solo tenían 6 meses para prepararse para la actuación más importante de sus vidas. Tocarían junto a músicos profesionales que se habían formado durante toda su vida. Cualquier error sería visto por millones. La doctora les asignó los mejores profesores del conservatorio. Practicaban 8 horas diarias. A veces les sangraban los dedos por el intenso trabajo, pero nunca se quejaron. Esta era su oportunidad de honrar la memoria de su madre en el escenario más grande del mundo. Durante este tiempo de preparación, ocurrió algo inesperado. Un hombre llegó al conservatorio pidiendo ver a las gemelas. Era alto y delgado, con cabello canoso y ojos cansados. Al verlo, algo extraño cruzó su rostro. Una expresión de reconocimiento mezclada con ira. El hombre se presentó como Iván. Dijo que había visto a las gemelas en televisión y leído sobre su historia. Dijo que tenía algo importante que contarles, algo sobre su pasado. La doctora permitió la reunión en su consultorio,
en presente, para protegerlas. Las gemelas permanecieron sentadas nerviosas, sin entender por qué, con una expresión tan alterada. Iván se sentó frente a ellas y respiró hondo. Entonces pronunció unas palabras que destrozaron su mundo. «Soy su padre», dijo. «Me fui antes de que nacieran. Era joven, estúpido y asustado. Huí porque no sabía cómo ser padre. Me he arrepentido todos los días de mi vida. Cuando los vi en televisión, supe que tenía que encontrarlos. Quiero arreglar las cosas. Quiero ser parte de sus vidas». La habitación se quedó en silencio. Los gemelos miraron fijamente a este extraño que decía ser su padre. Los recuerdos de su madre contándole sobre el hombre que los había abandonado los invadieron. La noche que lloró cuando pensó que dormían. La forma en que trabajó en 3 empleos para mantenerlos sola. La forma en que murió sin nadie que la ayudara. Sus manos comenzaron a temblar. Su rostro se puso rojo. Años de sentimiento de abandono. Ese surgió dentro de ellos como un volcán. «Nos dejaste», dijo su voz temblorosa. «Dejaste a mamá. Murió sola porque no estabas. ¿Dónde estabas cuando dormíamos en la nieve? ¿Dónde estabas cuando nos pateaban y nos llamaban basura? No puedes volver ahora que somos famosos». Los ojos de Iván se llenaron de lágrimas. «Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que disculparme no es suficiente. Pero, por favor, dame una oportunidad. He cambiado. Ahora tengo dinero. Puedo darte todo lo que necesitas». Se levantó de repente. Su rostro estaba ensombrecido por la ira. «Fuera», dijo en voz baja. «Estos chicos ahora tienen una familia. No necesitan a alguien que solo aparece cuando hay fama y fortuna para compartir. Déjalos en paz». Iván intentó discutir, pero no lo escuchó. Llegó seguridad y escoltó a Iván fuera del edificio. Los gemelos lo vieron irse con emociones encontradas. Una parte quería odiarlo para siempre, pero otra parte, una pequeña parte herida, se preguntaba cómo sería tener un padre. Esa noche, los gemelos no pudieron practicar. Se quedaron sentados en su habitación. Incapaz de concentrarse. Miraba fijamente la puerta como si esperara que Iván volviera. Caminaba de un lado a otro, con la mente llena de pensamientos. «¿Y si dice la verdad?», preguntó finalmente. «¿Y si de verdad ha cambiado?». Dejó de empacar. No importa si ha cambiado. No estuvo allí cuando importaba y sí. Nos amaron cuando no teníamos nada que ofrecer. Esa es la verdadera familia. Asintió lentamente, pero la herida se había reabierto. El dolor de haber sido abandonados por su padre, un dolor que habían enterrado profundamente, estaba ahora fresco de nuevo. Afectó su forma de tocar. En las semanas siguientes, sus interpretaciones se volvieron irregulares. A veces jugaban con fuego. Otras veces, su música se sentía vacía y triste. Ana notó el cambio y les habló de ello. Era sabia y paciente. Les dijo que los grandes músicos deben aprender a transformar el dolor en arte. Las mejores interpretaciones surgen de las emociones más profundas. En lugar de luchar contra sus sentimientos, deberían canalizarlos en su música. Los gemelos reflexionaron sobre sus palabras. Recordaron a su madre enseñándoles. Lo mismo. La música no se trataba de fingir felicidad. La música se trataba de expresar cada parte del corazón humano. Alegría y tristeza, amor e ira, esperanza y desesperación. Comenzaron a usar sus complejos sentimientos sobre su padre en su práctica. Interpretaron piezas sobre el abandono y la pérdida. Interpretaron piezas sobre el perdón y la sanación. Poco a poco, su música se volvió aún más poderosa que antes. Lo que parecía un revés se convirtió en un gran avance. A medida que se acercaba el concierto de Viena, Iván seguía intentando contactarlos. Enviaba cartas. Se presentaba en su escuela. Concedió entrevistas a la prensa, diciéndoles a todos que era el padre de los famosos gemelos y que quería reconectar con sus hijos. Algunos periódicos publicaron artículos compasivos sobre Iván.
Lo pintaron como un hombre redimido que buscaba perdón. Otros periódicos fueron más duros, llamándolo oportunista que intentaba aprovecharse de la fama de sus hijos. La controversia añadió más presión a un momento ya de por sí estresante. Los gemelos tomaron una decisión juntos. Escribieron una carta pública que Anna les ayudó a publicar a los medios. Reconocieron que Iván era su padre biológico. Pero también declararon que eran sus verdaderos padres, quienes se habían ganado ese título con amor y sacrificio. Pidieron a Iván y a los medios de comunicación que respetaran su privacidad y les permitieran centrarse en su música. La carta fue elogiada en todo el mundo. La gente admiraba la madurez y la gracia de los gemelos. Incluso aquellos que habían sentido compasión por Iván ahora comprendían la perspectiva de los niños. La controversia se calmó y los gemelos finalmente pudieron centrarse en su próxima actuación. 2 semanas antes del concierto de Viena, los gemelos viajaron a Austria con Anna. Se alojaron en un hermoso hotel cerca de la famosa sala de conciertos. Todos los días ensayaban con la orquesta vienesa. Los músicos profesionales los recibieron con calidez y respeto. No había celos, solo admiración por su extraordinario talento. El director de la orquesta era un músico legendario llamado Maestro. Tenía 70 años, cabello blanco y una sonrisa amable. Había dirigido a los mejores músicos del mundo durante 50 años. Cuando escuchó por primera vez, los gemelos tocan, las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. En todos mis años, les dijo, nunca he escuchado a nadie tocar con tanta alma. Su música no solo entra por el oído, entra por el corazón. Moverán montañas, mis jóvenes amigos. El mundo necesita su don ahora más que nunca. Sus palabras dieron a los gemelos fuerza y confianza. Practicaron con más ahínco que nunca. Ensayaron cada sección de sus piezas hasta que quedaron perfectas. Aprendieron a tocar con la orquesta como un solo cuerpo. Estaban listos. La noche anterior al concierto, los gemelos estaban fuera, mirando sus paredes doradas. Aquí era donde una vez estuvieron Brahms. Aquí era donde se había creado la mejor música de la historia. Mañana añadirían un capítulo propio en esta historia legendaria. Tomó la mano de su hermano. Hemos llegado tan lejos, dijo en voz baja, de dormir en la calle a jugar en Viena. Mamá estaría muy orgullosa. Le devolvió el apretón. Está aquí con nosotros, respondió. Siempre ha estado aquí. Mañana tocaremos para ella, para todos los que creyeron en nosotros y para cada niño que aún duerme en la calle soñando con una vida mejor. Las estrellas brillaban con fuerza sobre Viena esa noche. En algún lugar, el espíritu de una madre sonreía a sus hijos. Mañana sería su mayor triunfo, pero también su mayor prueba. Porque alguien planeaba detenerlos, alguien que no soportaba verlos triunfar. Y esa persona ya estaba en Viena, esperando el momento perfecto para atacar. La mañana del concierto comenzó maravillosamente. Viena estaba cubierta por una ligera capa de nieve fresca. El sol brillaba, haciendo que todo brillara como diamantes. Los gemelos se despertaron temprano, demasiado emocionados para dormir. Hoy era el día que habían estado esperando. Hoy era el día en que jugarían por el mundo. Habían pedido un desayuno especial para ellos. Pasteles frescos, fruta, huevos y jugo de naranja cubrían la mesa. Los gemelos comieron despacio, intentando calmar los nervios. Les dio un largo abrazo antes de irse, pasara lo que pasara hoy. Él dijo, estoy orgulloso de ustedes. Ya han logrado más de lo que la mayoría de la gente logra en la vida. Ganen o pierdan, son mis hijos. Nada puede cambiar eso. Los gemelos le devolvieron el abrazo con fuerza. Habían llegado a querer a ese hombre grande y cálido que una vez los había echado de su panadería. La vida tiene una forma curiosa de unir a las personas adecuadas. En la sala de conciertos, todo estaba ajetreado con los preparativos. Los técnicos ajustaban las luces y los micrófonos. Los músicos afinaban sus instrumentos.
Los directores de escena corrían de un lado a otro con portapapeles y auriculares. La energía era eléctrica. Los gemelos fueron llevados a su camerino. Esta vez, la seguridad era estricta. Después de lo ocurrido en el recital de Moscú, nadie se arriesgaba. Un guardia estaba de pie frente a la puerta. Su ropa para la actuación estaba guardada bajo llave en un armario especial. Nada saldría mal hoy. O eso creían. 2 horas antes del concierto, ocurrió algo extraño. De repente, se sintió muy mal. Sentía un calambre doloroso en el estómago. Su rostro se puso pálido y sudoroso. Tuvo que correr al baño varias veces. En menos de 1 hora, estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Llamaron al médico del hotel de inmediato. Lo examinó cuidadosamente y parecía muy preocupado. Parece una intoxicación alimentaria, dijo. Algo que comió esta mañana debe estar contaminado. Necesita descansar y beber líquidos. No puedo recomendar que actúe esta noche. Las palabras lo impactaron como un rayo. Enfermo, incapaz de actuar. Esto no podía estar pasando. Hoy no. No en el concierto más importante de sus vidas. Tomó la mano de su hermano, conteniendo las lágrimas. Podemos cancelar, dijo. Podemos reprogramar. Tu salud es más importante. Pero negó con la cabeza semanalmente. No, susurró. Hemos llegado demasiado lejos. La gente cuenta con nosotros. Estaré bien. Solo necesito descansar un poco. El médico le dio medicamentos para calmarle el estómago y lo puso en cama para que descansara. Ana canceló todas sus actividades de la tarde. Se suponía que los gemelos debían hacer entrevistas y sesiones de fotos antes del concierto. Ahora todo estaba en pausa. Mientras descansaban, descubrieron algo. El equipo de seguridad revisó las cámaras del hotel y encontraron algo impactante. Temprano esa mañana, alguien había entrado en la cocina y manipulado la comida que se enviaba a la habitación de los gemelos. La persona llevaba una capucha y mantenía la cara oculta, pero su complexión y movimientos le resultaban familiares. Observó las imágenes con un nudo en el estómago. Reconoció esa forma de andar. La había visto antes en el Conservatorio de Moscú. Se reveló que las investigaciones habían seguido a los gemelos hasta Viena. El negocio de su padre tenía contactos en Austria, así que tenía un lugar donde alojarse. Había estado observando a los gemelos durante días, esperando su oportunidad. Sobornó a un empleado de cocina para que lo dejara entrar a la cocina del hotel temprano esa mañana. Puso algo en su comida, esperando que se sintiera demasiado enfermo para actuar. La policía fue enviada a buscarlo, pero ya había desaparecido. El jet privado de su padre había despegado del aeropuerto de Viena apenas 1 hora antes. Había desaparecido y no había forma de atraparlo a tiempo. Los gemelos quedaron devastados al descubrir la verdad. El odio los había seguido por toda Europa. Incluso aquí, en esta hermosa ciudad de la música, no podían escapar de la crueldad de los celos. Pero no podían concentrarse en el presente. El concierto era en 3 horas y todavía estaban muy débiles. La pregunta que todos temían hacerse finalmente tenía que ser respondida. ¿Podrían actuar esta noche? El médico, que había volado a Viena para apoyar a los gemelos, reunió a todos en la habitación del hotel. Ana y Maestro estaban allí. Los miraban tumbados en la cama, pálidos pero decididos. La decisión es suya, dijo el médico con suavidad. Nadie los culpará si no pueden actuar. Su salud depende de... Primero, habrá otros conciertos. Luchó por incorporarse. Su voz era débil pero clara. He pasado por cosas peores, dijo. He actuado mientras me moría de hambre en las calles. He tocado con los dedos congelados en edificios abandonados. Un pequeño dolor de estómago no me detendrá. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. Tocaré esta noche aunque tenga que arrastrarme hasta el piano. La sala quedó en silencio. Todos se conmovieron por su valentía. Se sentó junto a su hermano y le tomó la mano. Entonces lo haremos juntos,
dijo. Como siempre lo hemos hecho. Si te cansas, apóyate en mí. Compartimos todo lo que siempre hemos tenido. Los médicos le dieron más medicamentos y líquidos. Le ayudaron a comer pequeñas cantidades de galletas y agua. Poco a poco, recuperó algo de color. Para cuando tuvieron que irse a la sala de conciertos, pudo caminar solo, aunque todavía estaba débil. Había un resplandor en la luz del atardecer. Miles de personas con ropa formal llegaban, emocionadas por el famoso concierto de Año Nuevo. Dentro, el salón dorado resplandecía con candelabros y hermosas decoraciones. Había cámaras de televisión por todas partes, listas para transmitir a millones de espectadores de todo el mundo. Los gemelos entraron por una puerta trasera. Podían oír el murmullo del público a través de las paredes. En una hora, saldrían al escenario y actuarían para más gente de la que jamás imaginaron. Sentado en una silla, conservando las fuerzas. Su rostro aún estaba pálido, pero su mirada estaba concentrada. Repasaba la música mentalmente, visualizando cada nota. Sentado a su lado, hacía lo mismo. Ana se acercó a ellos con las instrucciones finales. La orquesta tocará 2 piezas primero, explicó. Luego serán presentados. Caminen despacio, hagan una reverencia al público y tomen asiento al piano. El maestro les dará la señal para comenzar. Confíen en ustedes mismos. Confíen el uno en el otro. Ya lo han practicado miles de veces. Los gemelos asintieron. Estaban más preparadas que nunca. El concierto comenzó. Desde el backstage, las gemelas podían escuchar la hermosa música del Filarmónico de Viena llenando la sala. El público aplaudió efusivamente después de cada pieza. Todo marchaba a la perfección. Entonces llegó el anuncio que habían estado esperando. El presentador se acercó al micrófono y habló en alemán, luego en inglés. Damas, es un gran honor para mí presentarles a nuestras invitadas especiales de esta noche. Han conquistado los corazones del mundo con su increíble historia y su extraordinario talento. Den la bienvenida desde Rusia a las extraordinarias pianistas gemelas. Fin. El aplauso fue atronador. Resonó por la sala dorada como una ola. Las gemelas se quedaron en la entrada del escenario mirándose por última vez. Para mamá, susurró, para todos los que creyeron en nosotras, respondió. Subieron juntas al escenario. Las brillantes luces iluminaron sus rostros. El público era un mar de gente vestida con ropa elegante, todos de pie, aplaudiendo y vitoreando. Las cámaras disparaban desde todas direcciones. Fue abrumador. Pero los gemelos siguieron caminando. Hicieron una reverencia elegante. Luego tomaron asiento ante el piano de cola. Era aún más magnífico que el de Moscú. Su superficie negra reflejaba las lámparas de araña. La orquesta se sumió en el silencio. El maestro levantó su batuta. Miró a los gemelos con una sonrisa alentadora. Puso los dedos sobre las teclas. A su lado hizo lo mismo. Por un instante, el tiempo se detuvo. 2 chicos que una vez habían mendigado pan estaban a punto de actuar para el mundo. El maestro bajó su batuta. La orquesta comenzó a tocar. Y entonces, los gemelos se unieron con un estallido de hermosa música. Habían elegido el concierto para piano número 5, conocido como el Concierto del Emperador. Era una de las piezas más desafiantes y majestuosas de toda la música clásica. La habían escrito mientras las bombas caían sobre Viena durante la guerra. Era música de lucha, supervivencia y triunfo final. Perfecta para 2 chicos que habían luchado tanto. Desde las primeras notas, quedó claro que algo mágico estaba sucediendo. A pesar de su debilidad, tocó con férrea determinación, lo apoyó, ajustando su propia interpretación para cubrir cualquier momento en que su hermano necesitara descansar. Se movieron juntos como una sola persona a 4 manos. La música se elevó por la sala. Hablaba de dolor y esperanza, de oscuridad y luz, de muerte y renacimiento. Todos los presentes la sintieron en sus corazones.
Muchos lloraban abiertamente. Incluso los músicos profesionales de la orquesta se conmovieron. Al llegar al movimiento final, corrían a pura fuerza de voluntad. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu ardía. Tocó los estruendosos acordes con todas sus fuerzas. Lo acompañó nota por nota. Juntos corrieron hacia el final. El último acorde resonó como una declaración de victoria. Por un instante, reinó el silencio absoluto. Los gemelos se quedaron paralizados, con las manos aún sobre las teclas. Entonces, la sala estalló. Los aplausos fueron como nunca antes se había escuchado. La gente no solo aplaudía. Lloraban, gritaban, se ponían de pie, saltaban. La ovación de pie continuó y continuó, minuto a minuto. Minutos después, arrojaron flores al escenario. La gente coreaba los nombres de los gemelos. De repente, se tambaleó en el banco. Sus fuerzas finalmente se habían agotado. Lo agarró antes de que cayera. El público jadeó de preocupación, pero miró a su hermano con una sonrisa en su pálido rostro. «Lo logramos», susurró. «De verdad lo logramos». El maestro se apresuró a ayudar. Los miembros de la orquesta se pusieron de pie y aplaudieron. Los gemelos fueron escoltados fuera del escenario entre vítores atronadores. Tras bambalinas, los médicos esperaban. Lo examinaron y declararon que se recuperaría con reposo. El veneno que habían usado no era mortal, solo pretendía debilitarlo. Luchó contra la adversidad y ofreció uno de los mejores conciertos de la historia del Vienne Philharmonique. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. La historia de su actuación, a pesar de haber sido envenenado por un rival celoso, llegó a los titulares de todo el mundo. Los gemelos fueron aclamados como héroes. Su valentía y talento inspiraron a millones de personas. Finalmente, fue encontrado y arrestado cuando su avión aterrizó en Rusia. Las autoridades austriacas presentaron cargos contra él. El dinero de su padre no pudo salvarlo esta vez. Fue expulsado del conservatorio y se enfrentó a un proceso penal por intento de agresión. Pero los gemelos no pensaron en eso. Mientras yacían en la habitación del hotel esa noche, exhaustos pero felices, solo pensaban en lo lejos que habían llegado. De las calles heladas de Moscú a los dorados salones de Viena, de ser objeto de burlas en una panadería a recibir ovaciones de pie del mundo. Su viaje estaba lejos de terminar, pero esa noche se permitieron descansar. El mañana traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Por ahora, habían demostrado al mundo que ningún obstáculo es demasiado grande cuando se tiene talento, amor y el coraje de nunca rendirse. El sueño de su madre se había hecho realidad, y el capítulo más importante de su historia aún se estaba escribiendo. Habían pasado 5 años desde aquella legendaria noche en Viena. El mundo había cambiado, y también el fin. Ya no eran niños delgados con suéteres rotos. Eran jóvenes de 17 años, altos y saludables, con los mismos ojos marrones que una vez miraron a crueles desconocidos que mendigaban pan. Su fama había crecido más allá de lo que pudieran imaginar. Habían actuado en todas las grandes salas de conciertos del mundo, el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres y la Ópera de Sídney en Australia. Habían tocado para reyes y reinas, presidentes y primeros ministros. Sus álbumes habían vendido millones de copias. Sus conciertos agotaban las entradas en minutos. Pero a pesar de todo este éxito, nunca olvidaron de dónde venían. Nunca olvidaron las frías noches en las calles. Nunca olvidaron a la gente que se reía de ellos en esa panadería. Y nunca olvidaron a quienes los ayudaron cuando no tenían nada y los adoptaron oficialmente 3 años después del concierto de Viena. El gran panadero y su amable esposa eran ahora los orgullosos padres de 2 músicos de fama mundial. Habían vendido su panadería y ahora dirigían una organización benéfica que los gemelos habían creado. Pasaba su tiempo viajando con los niños, asegurándose de que se mantuvieran con los pies en la tierra y sanos. La organización benéfica se llamaba El Sueño de María, en honor a su madre.
Ayudaba a niños sin hogar de todo el mundo a descubrir su talento y perseguir sus sueños. Construían escuelas de música en barrios pobres. Proporcionaban instrumentos a niños que no podían permitírselos. Creaban becas para jóvenes artistas de entornos difíciles. Cada año, los gemelos regresaban a Moscú para ofrecer un concierto gratuito para personas sin hogar. Tocaban en parques y albergues, llevando alegría a quienes no tenían nada. Miraban a los ojos de niños hambrientos y se veían a sí mismos. Les decían que sus circunstancias no definían su futuro. Lo demostraron con su propio ejemplo. En el 5º aniversario de su concierto en Viena, ocurrió algo especial. Los gemelos recibieron una invitación que les conmovió más que cualquier llamada real. Era de un pequeño orfanato en las afueras de Moscú. El mismo orfanato del que se habían escapado hacía 7 años. Al principio, no querían ir. Los recuerdos de ese lugar eran dolorosos. El acoso, la soledad, las noches llorando por su madre. Pero después de hablar con Anna, decidieron enfrentar su pasado. Huir había sido necesario para sobrevivir. Ahora eran lo suficientemente fuertes para regresar. Llegaron al orfanato una fría mañana de diciembre. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaban. Las paredes grises parecían menos aterradoras. El patio donde solían esconderse era ahora un pequeño parque infantil con columpios y toboganes. La directora actual, una joven llamada Anna, les dio una cálida bienvenida. Había transformado por completo el orfanato desde que asumió el control. Atrás quedaron los trabajadores severos que no se preocupaban por los niños. En su lugar, había cuidadores cariñosos que trataban a cada niño con dignidad. Cuando las gemelas entraron al salón principal, encontraron a 200 niños esperándolas. Los niños los miraban con ojos desorbitados de emoción y eran héroes, prueba viviente de que personas como ellos podían lograr cualquier cosa. Los gemelos habían traído más que solo su fama. Habían traído un piano de cola nuevo donado por un famoso fabricante. Habían traído cajas de instrumentos musicales para que los niños aprendieran. Y habían traído algo aún más valioso, su tiempo y su historia. Habló primero. Su voz era firme y fuerte. Vivíamos aquí, les dijo a los niños. Hace 7 años, dormíamos en esas habitaciones de arriba. Estábamos asustados y solos. Pensábamos que nuestras vidas nunca mejorarían. Pero nos equivocamos. Nuestra madre nos enseñó que teníamos algo especial dentro, un don. Y cada uno de ustedes también. Tal vez no sepan tocar el piano. Tal vez su don sea el arte, la ciencia o ayudar a los demás. Sea lo que sea, nunca dejen que nadie les diga que no son lo suficientemente buenos porque lo son. Continuó. La gente se reía de nosotros. Nos llamaban ratas callejeras. Decían que nunca llegaríamos a nada. Pero cada vez que alguien se reía, trabajábamos más duro. Cada vez que alguien nos empujaba hacia abajo, nos levantábamos. Ese es el secreto. No fue talento, ni suerte, sino negarse a rendirse. Seguir intentándolo incluso cuando duela. Seguir soñando incluso cuando otros digan que es imposible. Así es como conviertes tu dolor en poder. Los niños se escucharon con el corazón abierto. Para muchos, era la primera vez que alguien les decía que importaban, que sus sueños eran válidos, que su futuro no estaba escrito por el pasado. Entonces, los gemelos se sentaron al piano nuevo. Se miraron con la misma mirada que habían compartido 1000 veces antes, la mirada de hermanos que habían sobrevivido a todo juntos. Empezaron a tocar. Tocaron todas las piezas que los habían hecho famosos, pero también canciones sencillas que los niños disfrutarían. Hicieron que la música fuera divertida y accesible. Les mostraron a los niños que la música no daba miedo ni era complicada. Era alegría hecha sonido. Después de la actuación, pasaron horas conociendo a cada niño personalmente. Firmaron autógrafos. Se tomaron fotos. Escucharon a los niños compartir sus historias y sueños. Algunos querían ser médicos. Otros querían ser maestros.
Algunos querían tocar el piano como él. Una niñita pelirroja y pecas le tiró de la manga. Tenía solo unos 5 años. ¿Volverás?, preguntó en voz baja. ¿Nos recordarás? Se arrodilló para mirarla a los ojos. Nunca te olvidaré, dijo. Y sí, volveremos. Volveremos cada año hasta que sean mayores. Y un día tal vez vengan a vernos tocar en una gran sala de conciertos y los reconoceré entre el público. Lo prometo. La niña sonrió. Los abrazó con fuerza. En ese momento él entendió por qué se habían hecho famosos. No por los aplausos, ni por el dinero, sino por momentos como este, por la oportunidad de dar esperanza a niños que no la tenían. Esa noche, los gemelos visitaron la tumba de su madre. Estaba en un pequeño cementerio a las afueras de Moscú. La lápida era sencilla, solo su nombre y las fechas, pero los gemelos habían añadido un pequeño piano tallado en la piedra. Los fans que conocían la historia colocaban flores frescas cada semana. Se sentaron junto a la tumba en silencio durante un largo rato. La nieve caía suavemente a su alrededor. El mundo estaba tranquilo y en paz. Lo logramos, dijo finalmente mamá. Todo lo que soñaste para nosotros, lo hicimos. Compartimos nuestro don con el mundo. Ayudamos a otros. Hijos. Encontramos una familia que nos ama. Nunca nos rendimos, tal como lo prometimos. Se secó una lágrima de la mejilla. A veces todavía te escucho, añadió. En la música, en los momentos de silencio, siento como guías mis dedos sobre las teclas. Sé que estás orgulloso de nosotros. Sé que estás en paz. Posaron las manos sobre la fría piedra. Rezaron por el alma de su madre. Luego se levantaron, se sacudieron la nieve de los abrigos y regresaron al coche donde los esperaban. La vida continuó. Los gemelos siguieron actuando, aprendiendo, creciendo. Se graduaron en el Conservatorio de Moscú. Empezaron a dar clases a jóvenes músicos. Colaboraron con los mejores artistas de su generación. Cada pocos años, lanzaban un álbum que encabezaba las listas de éxitos y ganaba premios. Pero siempre se mantuvieron humildes. Nunca olvidaron las lecciones de la calle. La fama podía desaparecer en un instante. El dinero podía perderse. Lo que importaba eran las personas que te amaban y el bien que hacías en el mundo. Años más tarde, cuando los entrevistadores les preguntaban sobre el secreto de su éxito, siempre daban la misma respuesta. El amor, decía. Nuestra madre nos amó cuando no teníamos nada y nos amó cuando éramos desconocidos. Nuestros fans nos aman aunque nunca nos conocieron. El amor nos dio la fuerza para seguir adelante. Y la música, añadía. La música fue nuestro idioma cuando no teníamos palabras, nuestro refugio cuando no teníamos hogar, nuestra esperanza cuando no teníamos futuro. La música nos salvó la vida y esperamos que pueda salvar a otros también. La historia de los gemelos mendigos, que pidieron tocar el piano a cambio de pan, se convirtió en una de las historias más inspiradoras de su generación. Fue convertida en un documental que ganó premios en festivales de cine. Festivales en todo el mundo. Un libro sobre sus vidas se convirtió en un éxito de ventas en 30 idiomas. Las escuelas enseñaron su historia como ejemplo de perseverancia y esperanza. Pero para Anne, la historia era sencilla. 2 hermanos, un sueño y la creencia de que, por muy oscura que sea la noche, siempre llega la mañana. En el 10º aniversario de aquel fatídico día en su panadería, los gemelos ofrecieron un concierto especial. Se celebró en Moscú, en una pequeña sala de conciertos, no muy lejos de donde una vez durmieron en la calle. El público no estaba compuesto por mecenas adinerados ni famosos. Estaba lleno de personas sin hogar, huérfanos y familias con dificultades. Todos los que habían tenido una vida difícil eran bienvenidos. El concierto fue completamente gratuito. Los gemelos subieron al escenario entre un estruendoso aplauso. Vestían ropa sencilla, no trajes elegantes. Querían parecerse a los niños que una vez fueron. Se sentaron al piano y hablaron al público. Hace 10 años comenzó.
Estábamos sentados en una calle fría, hambrientos y olvidados. El dueño de una panadería llamó a unas ratas callejeras. La gente se rió cuando dijimos que sabíamos tocar el piano. Pensaban que no éramos nada. Pero sabíamos algo que ellos desconocían. Sabíamos que dentro de cada persona, sin importar cuán pobre o desdichada sea, hay algo hermoso esperando a salir. Hoy tocamos para ustedes, para los olvidados, para los que se ríen de nosotros, para los que aún esperan su oportunidad. Tu hora llegará. Nunca te rindas. Y con eso, comenzaron a tocar. La música llenó la sala. Era la misma música que habían tocado en esa panadería hace 10 años. El Nocturno de Chopin. La pieza que había silenciado las risas e iniciado su viaje. Pero ahora se tocaba con 10 años más de experiencia, sufrimiento y alegría. Cuando se desvaneció la última nota, no hubo silencio. Esta vez, el público estalló en celebración. Personas que no habían sonreído. En años reían y lloraban. Niños que nunca antes habían escuchado piano en vivo. Bailaban en los pasillos. Durante una noche mágica, todos olvidaron sus problemas y recordaron sus sueños. Los gemelos se pusieron de pie, hicieron una reverencia junto a ellos y lloraron de orgullo. En la primera fila, el doctor aplaudía con las manos que tanto los habían ayudado. Dondequiera que miraran, veían amor. Este no era el final de su historia. Había más conciertos que tocar, más niños que inspirar, más música que crear. Pero este momento era perfecto. 2 gemelos mendigos habían pedido tocar el piano por una hogaza de pan. El mundo se rió, pero los gemelos rieron al último. Y su música resonaría en la historia para siempre.